Si hablamos de la función seno, tendríamos que hablar de su gráfica y sus valores. Seno es una función trigonométrica, como todos sabemos. La función seno es una relación entre catetos y entre esos dos catetos podríamos decir de que tenemos un ángulo. En este caso es el ángulo teta que aparece acá. Entonces el seno de ese ángulo es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Si la hipotenusa es 1, entonces el seno de teta sería solamente la altura. ¿Por qué? Porque y, que equivale a la altura, si lo dividimos entre la hipotenusa, que es 1, nos quedaría y. Si y vale 0, no hay altura, entonces el triángulo carece de área. Sería simplemente una línea recta y el seno sería el seno de 0 igual a 0 porque no hay altura. No hay altura en y. Esto es importante para conocer el inicio del gráfico. Ya veremos cómo la altura crece y decrece de manera cíclica, por decirlo así, o de una manera repitente para varios valores de ángulos determinados. Entonces el seno de 0 también nos indica que no hay ángulo entre las dos rectas, y de ahí es donde sacamos que el seno de 0 es igual a 0. El círculo unitario nos sirve como referencia. No en sí es el gráfico del seno, pero nos muestra una relación entre las distancias x y las alturas en y para determinar ángulos. Como ya habíamos mencionado, si el círculo unitario, la hipotenusa siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque equivale a el radio, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos que el seno de teta del ángulo va a ser y. Si tomamos un ángulo de 45, por ejemplo, de 45 grados, en radianes es pi cuartos. El valor del seno es el mismo que si tomáramos un ángulo de 135 grados, que en radianes es 3 pi cuartos. Aquí podemos ver de que una altura se comparte para dos ángulos diferentes. Entonces es de allí donde viene la importancia de entender el círculo unitario, porque nos dice de que si una misma altura se comparte para dos ángulos iguales, para dos ángulos diferentes, entonces esto quiere decir de que si damos una vuelta completa y llegamos al mismo ángulo, solo que ya no con la misma identidad, tendríamos la misma altura. Es decir, si 3 pi cuartos llegamos a ellos desde 0, llegamos a 3 pi cuartos desde 0 y luego damos otra vuelta completa, ya no serían 3 pi cuartos porque ya hemos dado una vuelta completa más, sería como 2 pi más 3 pi cuartos. Entonces, aunque sea más valor en radianes, pero en seno, en la función trigonométrica seguiría siendo igual. Así podemos notar la línea anaranjada que hemos trazado ahí, que pasa por la misma altura, ¿verdad? Tanto en el seno del círculo unitario, para estos dos valores de ángulos diferentes, la altura sigue siendo igual. Por lo tanto, el seno es el mismo. ¿Cómo hacer para pasar de radianes en grados? Si se multiplica el radio de una circunferencia por pi, entonces se obtiene la mitad del perímetro de la circunferencia, es decir, como si giráramos 180 grados. Si multiplicamos el radio por 2pi, sería como encontrar el perímetro total. O sea, como empezar de acá desde 0 y llegar al mismo puesto aparentemente, aunque ya hemos dado una vuelta completa. 2pi entonces equivale a una vuelta completa
de la circunferencia. En este caso vemos un ejemplo de esta circunferencia cuyo radio es 4. Para encontrar la vuelta completa, 2pi por el radio. 2pi por el radio nos da 25.23. Y si este 25.23 lo dividimos entre 2, nos da 12.62. Si el radián 4, o mejor dicho, el radio subtendido en la circunferencia, si tomáramos el radio y lo subtendiéramos desde acá en la circunferencia hacia acá, obtuviéramos un ángulo aproximadamente de 57.7 grados. Ahora, si ese radián lo multiplicamos por pi, ya no sería esta distancia la que subtendiéramos, sino que sería la mitad de la circunferencia en total, y eso sería 12.62. Entonces, si el radián 4 lo multiplicamos por pi, nos obtenemos ese 12.6, que es el que le decíamos que es la mitad de la circunferencia. Y así podremos sacar valores para los radianes. Sabemos de que si aquí hay 0 pi, porque no ha habido movimiento, si nos movemos hasta acá, 90 grados, tendremos pi medios. ¿Por qué? Porque si la mitad de la circunferencia es pi, entonces la mitad de la mitad, o sea, un cuarto de la circunferencia es pi medios. Y 3/4 de la circunferencia es 3 pi medios. Y la circunferencia completa es 2pi. Entonces, para pasar de grados a radianes, solo basta con usar una regla de 3 con la equivalencia que un pi radián equivale a 180 grados. Por ejemplo, ¿cuántos pi radianes son 20 grados? 180 grados equivale a un pi radián, entonces utilizamos una regla de 3. 180 grados equivale a un pi radián, así como 20 grados equivale a x. Despejamos x o utilizamos la regla de 3 y es 20 multiplicado por un pi radián dividido entre 180. Y eso nos da un pi noveno de radián, que equivale, o sea, 20 grados equivale a un pi noveno de radián. Ahora, si decimos que tenemos pi radianes en la circunferencia, entonces en realidad hemos girado media circunferencia. Si tenemos 2 pi radianes, entonces hemos dado una vuelta completa, hemos completado un periodo. Si damos otro pi radián, tendríamos una vuelta y media. Y si queremos dos vueltas completas, tendríamos 4 pi radianes, y así sucesivamente. Es por eso que es más preferible utilizar radianes o pi radianes para determinar la función seno que ángulos, porque si los ángulos son limitados a 360 grados, utilizando grados, los radianes los podemos alargar, ¿verdad? Y ponerlos como una función infinita en el eje de las x. Entonces la función seno, si miramos la función seno como una función determinada por esos giros, entonces podemos afirmar que en 0 grados o también 0 pi radianes, el seno es 0 porque no hay altura, no hay cateto opuesto. Y en 90 grados también que se puede conocer como pi medio de radianes, la altura es 1 en el círculo unitario, entonces el seno es 1. Con la calculadora se pueden sacar los valores correspondientes al seno en distintos ángulos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el seno de 0 decíamos 0. El seno de pi medios es 1. El seno de pi es 0. El seno de 3 pi medios es menos 1. Si recordamos, el seno de pi es como movernos desde 0 hasta 180. Entonces, la altura era 0 en 0 grados, pero si nos movemos a 180, llegamos a una altura 0 también. Y si nos movemos un medio de la circunferencia más, tendríamos el seno de 3 pi medios, que sería como 270 grados. Y el seno de 2 pi, que es llegar como al origen, sería 0.
Entonces recordemos que una función corresponde a la altura en el eje y para un valor de x, o en este caso θ, que es igual a x. Entonces solo basta poner el valor de un ángulo en radianes en la función seno y nos dará su altura en y. Si esta altura es negativa, quiere decir que se mide por debajo de x o θ en nuestro ejemplo.